Hola, bien, retornamos entonces para hablar rápidamente y de manera muy sintética, sobre la sociología del siglo XX. Como ustedes comprenderán, es frondosa, copiosa, entonces es muy arriesgado hablar sintéticamente. Pero de todos modos yo voy a tratar de pasar por encima de lo accesorio y referirme solamente a lo estrictamente principal, de manera de poder hablar sobre la sociología del siglo XX como una forma muy inicial, invitándolos, por supuesto, a que lean, averigüen, investiguen, o si quieren, seguimos trabajando en estas conversaciones. Bueno, al llegar al siglo XX, la sociología del siglo XX recoge una serie de contribuciones que la sociología del XIX, que la sociología clásica, que sintéticamente podríamos decir que son la idea de la idea de la especialización dentro de la sociedad. La especialización dentro de la sociedad. La idea de la acción con arreglo a fines, que es lo que trabaja mucho Max Weber, pero eso venía desde John Locke y desde Hobbes, en filosofía, ¿no? La función de la razón, sobre el cual se discutirá muchísimo en la Escuela de Frankfurt, la idea de la evolución, del progreso, y el progreso ya hemos visto que viene de Spencer, la idea de la función que recogerá el funcionalismo y el funcional estructuralismo que viene de Spencer, la idea de la división del trabajo que viene de Durkheim, la idea de los sistemas sociales que también viene de Spencer, y sobre la base de todas estas ideas se forma ya en el siglo XX lo que llamamos el estructuralismo y el estructural funcionalismo. Cuando hablamos de estructuralismo estamos hablando de una corriente que descarta el historicismo, es decir, la interpretación de la historia. No quiere saber nada con eso, le parece que es filosofía. Descarta todo lo subjetivista y quiere referirse exclusivamente a la búsqueda de las leyes sociales que, según el estructuralismo, están inmersas en las relaciones sociales, en las relaciones de las personas y de los grupos que van realizándose constantemente en una sociedad. Entonces, lo que se trata es de aspirar a que la sociología se convierta ya no solamente en una ciencia, sino en una ciencia exacta. Ahora, ¿cuáles son los grandes filósofos y sociólogos del siglo XX? Y aquí es donde ya yo me pongo un poquito cuidadoso porque necesariamente estoy descartando a muchos. Pero los que a mí me llamaron mucho más la atención son obviamente Max Weber, ¿no? Con su teoría de los fines, la acción con referencia a fines. Adorno, Horkheimer y Habermas, la Escuela de Frankfurt, que son los que hacen la crítica de la modernidad, la crítica de la razón, de la razón instrumental que había mostrado toda su perversión durante las dos guerras mundiales. Toda la corriente que no es estrictamente sociológica, pero que influye mucho en sociología, que viene, pero que sí influye en sociología también, que viene desde la fenomenología de Heidegger, que recoge Jean-Paul Sartre. Recordemos que Sartre se metió mucho a la sociología, incluso a la política. El periódico, primero, Los Tiempos Modernos, fue un gran semanario político de una gran calidad en los años 50. Y después La Voz del Pueblo, que es lo que ya Sartre publica al final de sus días en la Revolución de 1968. Luego tenemos el psicologismo de Jacques Lacan,
que aplica el estructuralismo a la psicología. Althusser ya lo hemos mencionado como un estructuralista marxista, trata de aplicar el estructuralismo al marxismo o trata de conciliar ambos. Jean Piaget, que es un psicólogo importantísimo, que influye mucho en la educación. Foucault, que aplica el estructuralismo a sus teorías sobre el poder. Pierre Bourdieu, que critica el intento de dividir la sociedad en clases sociales, porque él cree que las clases sociales son en realidad grupos sociales que se dividen entre sí no solamente por razones económicas, como uno piensa al hablar de las clases sociales, sino por razones de poder. La lucha por el poder, razones de disputa por los símbolos, en fin, muchas otras categorías que no tienen que ver necesariamente con la economía, pero sobre las cuales Bourdieu va a trabajar. Y luego tenemos el estructural funcionalismo de Tackett Parsons y Robert Merton, que hacen un gigantesco trabajo sociológico desde los Estados Unidos. Niklas Luhmann, que trabaja sobre la teoría de sistemas, que interpreta toda la sociedad en función a determinados sistemas que según él funcionan en la sociedad. Walt Whitman Rostow, que en realidad no hace un trabajo de sociología, sino desde la economía, pero que es el que formula la teoría de la modernización. Alfred Schutz, que aplica las ideas anteriores sobre la relación entre las generaciones, la influencia de los antecesores sobre las generaciones presentes y la influencia de las generaciones presentes sobre las que van llegando. Entonces, todos estos son sociólogos y filósofos de distintos tipos que vamos a encontrar a lo largo del siglo XX en lo que se denomina estructural funcionalismo y estructuralismo. Y por supuesto también tendremos una serie de corrientes marxistas en el siglo XX que no son recogidas desgraciadamente por la teoría sociológica, sino más bien por la economía, y que vamos a encontrar un neomarxismo en las escuelas norteamericanas a partir del semanario Monthly Review y sus grandes economistas que ya trabajan justamente con los economistas de la teoría de la dependencia. Y ya estamos entonces en la primera mitad del siglo XX. Muy bien, yo me quedo aquí y ya nos encontraremos en la próxima clase a partir de las preguntas u observaciones de ustedes. De manera que una vez más nos despedimos y no decimos adiós, sino hasta luego y nos vemos.